Lo que nos tiene que permitir es poder tener cualquier tipo de conversación. Cualquier tipo de conversación. Y esto implica conversaciones incómodas también. Por en tu casa y no te atreves a decir nada por si te va a pasar algo, y esto por desgracia lo vive gente, no hay un entorno de seguridad psicológica. Esto no te va a servir para nada. La gente lo va a ver como un trámite innecesario. Va a haber una ansiedad tremenda por lo que salga ahí, porque normalmente se utilizan malos resultados. No es que seguro, y ahora voy a mirar a la cámara porque esto es importante, seguro que estáis haciendo muchas cosas bien. Que cuando tú eres honesto y eres capaz de trasladar tu propuesta de valor, te viene la gente que encaja con eso. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de OpenHR Tech Vision, nuestro podcast donde hablamos de lo que realmente importa en el ámbito de la gestión de personas. Hoy vamos a estar hablando de, algo que es incómodo a veces, ¿no? Pero que es súper necesario, que es la brecha que hay entre lo que las empresas decimos que hacemos en gestión de personas y lo que realmente hacemos, ¿no? Lo que se ve muy bien en nuestra web, en nuestro portal de empleo, donde hablamos de seguridad psicológica, flexibilidad, feedback continuo y lo que realmente quieren decir esos tres conceptos. Y para hablar de todo esto nos va a acompañar Patricia Iglesias. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? Pues súper encantada de estar aquí, una experiencia nueva. Patricia es Chief People and Culture Officer en Tapex with Texology. Sí, lo ponemos fácil. ¡Qué bonito! ¿Has visto? Y bueno, es especialista en seguridad psicológica con el modelo B-Safe, en feedback asertivo y modelos de trabajo flexible, que es justo los tres temas que vamos a estar charlando hoy. Así que bienvenida y muchísimas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y qué te llevó a enfocarte en este ámbito concreto de la gestión de personas. Bueno, yo soy muy vintage, ¿eh? Digo vintage por no decir muy mayor. Llevo más de 25 años en recursos humanos y creo que lo he visto casi todo. Digo casi todo porque siempre veo cosas nuevas y lo que nos queda por ver. Y lo que nos queda por ver, ¿no? Empecé justamente en una fundación, en una ONG, caí de chiripa. No era algo que yo tuviera planificado, sí que tenía claro que quería trabajar en algo que fuera a ayudar a personas y algo relacionado con lo social. Yo estaba estudiando integración social en esa época. Anda. Y caí pues de pura casualidad en el punto de inserción laboral. Me enseñaron a orientar a la gente en la búsqueda de empleo, toda la parte de empleabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? También la parte de empresas, de buscar empresas para estas personas, y me encantó hasta el punto de que pues desde entonces no lo he soltado. Así que viviendo las diferentes etapas y evolución que ha tenido el rol de recursos humanos con el tiempo, pues he tenido la gran suerte, también la gran inquietud, porque he ido cambiando mucho de empresas, pues de vivirlo desde todos los prismas, ¿no? Y justo desde la pandemia, bendita pandemia entre comillas, porque hubo gente que lo pasó muy mal, ¿no? Pero para las empresas fue un punto de inflexión realmente importante a nivel sobre todo de perfiles de recursos humanos, porque de repente nos encontramos con que alguien tenía que hacer algo y nadie sabía qué tenía que hacer, ¿no? Y ahí sacamos la cabecita de las oficinas y de las nóminas y empezamos a decir, que yo puedo. Claro, que hay que hablar de estas cosas. Que hay que hablar de estas cosas, que hay que hablar ¿no? de flexibilidad, de liderazgo, cómo cambió ese modelo de gestión. Claro, y justo desde entonces, pues el rol de las personas que estamos en recursos humanos, que no me gusta llamarlo así, pero bueno, los que estamos trabajando en estas áreas de personas, pues ha cambiado una barbaridad. O sea, lo que yo hacía hace 6 años versus lo que hacemos ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y me parece súper chulo. Sí, por suerte, por suerte. Sí. Y bueno, pues ha sido un poquito realmente más por curiosidad y por inquietud que por algo que yo tuviera planeado desde el principio. Sí, como que estudiaras para ello, ¿no? No. Bueno, al final la vida nos va llevando. Totalmente, y qué bonito hay que fluir. Es que ocurra eso, exactamente. Mira, Patricia, desde OpenHR estamos como viendo constantemente como hay muchas organizaciones, pues lo que hablábamos, ¿no? Que tienen sus políticas de recursos humanos o de gestión de personas perfectas sobre el papel, ¿no? Y en la web, pues hablan de estos conceptos de seguridad psicológica, de flexibilidad, de feedback continuo, pero luego
pues vemos que no es real, ¿no? Eso en el trato que tienen con sus colaboradores. Y eso es muy frustrante para los propios colaboradores porque al final pues lo que lleva es a, bueno, estás predicando lo que luego no haces, entonces esa inconsistencia puede hacer pues que haya salidas no deseadas por parte de la compañía, baja el compromiso y al final se ven los resultados. Así que hoy vamos a hablar sin filtros. No solo tenerlos, ¿eh? Pues perfecto, por eso estamos aquí. Sobre estos temas. Hoy empezamos por algo que tú mencionas muy a menudo, que es que el mejor recursos humanos es el que no se ve. Bueno, esto me recuerda a un banco, ¿no? Que tenía una publicidad que era algo así como queremos ser tu banco y el mejor banco es el que no se nota, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Y por qué es mejor que estemos ahí en la sombra? Esto es algo que es un arma de doble filo y es algo curioso, porque precisamente llevamos muchísimo tiempo luchando porque se nos vea, ¿no? Entonces, lo explicaré de la siguiente forma. Todo es un proceso, evidentemente, todo tiene un camino, pero cuando consigues que al final lo estoy planteando no desde el punto operativo de gestión administrativa, sino de cultura, de organización y liderazgo, ¿no? Cuando tú consigues que todo funcione, cuando tú ya has hecho todo lo posible, has mentorizado, has formado, has acompañado, has dotado de recursos, has colaborado para que también haya un ambiente donde puedan hacerlo lo mejor posible y los equipos de liderazgo empiezan a funcionar bien, no te necesitan. Y esto está bien. Por un lado está bien, por otro lado también es como cuando nuestros hijos se van de casa y tienes el síndrome del nido vacío, ¿Y ahora ¿no? qué hago? De ahora qué hago. Pero vamos, te garantizo que hay 1000 cosas por hacer y por mejorar, evidentemente, porque no hay un punto de perfección y menos en el punto de transformación que estamos ahora mismo de sociedad y de tecnología, ¿no? Pero realmente es esto, es cuando no me están preguntando continuamente cosas, cuando no tengo que estar interviniendo continuamente, cuando no tengo que estar empujando continuamente, quiere decir que ya funciona. Entonces ahí es cuando lo hemos conseguido. Hemos conseguido que funcione el equipo de liderazgo, que son los que tienen que hacer las cosas. Efectivamente. Al final, gestión de personas no es un área concreta o creo que deberíamos ir hacia ahí, ¿no? Que no sea tanto un área concreta, sino que tenemos un equipo extendido, que son todos los que tienen personas a cargo en la compañía. Pero es habitual y es normal, ¿eh? También lo digo por las empresas que no estén en este punto. Es normal llegar y que tengas que empujar mucho, que tengas que ayudar a transformar pues culturalmente una organización. No tú, sino todo el mundo, como estabas diciendo, ¿no? Porque al final no es una tarea únicamente del departamento de personas, sino que tiene que ser todo el mundo que co-cree y colabore para poder llevarlo a cabo. Claro. Pero por desgracia nos toca empujar muchísimo al principio por falta de conocimiento y por falta de herramientas, que es lo que hay, ¿no? Y esto es una labor lenta, fuego lento, despacito, tienes que romper esquemas mentales que están ahí muy arraigados, tienes que hacer que la gente desaprenda para aprender cosas nuevas que sí que tienen que funcionar y todo esto es un recorrido muy chulo y cuando te das cuenta un día de que ya no te llaman a ti y ya lo hacen directamente, pues tienes como unos sentimientos encontrados, ¿no? Es como, ostras, ¿y yo ahora qué hago? Y luego por otro lado dices, qué guay, lo hemos conseguido, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú tienes que transformar el rol, que es en el punto en el que estamos nosotros en Tapex ahora mismo, hacia un rol de más impacto, de mayor estrategia, de implementar otro tipo de acciones que ya vayan de arriba hacia abajo y que tú no tengas que estar interviniendo continuamente. Y es un rol mucho más estratégico, totalmente, cuando tienes todo eso arregladito. Claro, pero hay que empezar por eso. Hay que empezar por eso. Hablabas de la parte, ¿no? de estrategia y de generar impacto. Y lo que muchas veces nos pasa, lo estabas comentando tú, nos hemos pasado muchos años como intentando visibilizar nuestra función. Bueno, yo lo veo desde los indicadores que las empresas seleccionan, ¿no? Para hacer sus dashboards de la función, que me peleo con ellos porque eligen siempre indicadores que demuestran las muchas cosas que se hacen, ¿no? Y no realmente lo que importa, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos ese impacto a través de, bueno, pues de acciones que verdaderamente sean estratégicas y no solo show business o ruido, claro, ¿no? alrededor?
Aquí es importante que entendamos a qué se dedica la empresa, de verdad, que esto nos cuesta un montón. Nosotros estamos en nuestro mundo de personas y de implementar acciones y demás, y muchas veces perdemos de vista a lo que se dedica de verdad la empresa, producto, servicio, lo que sea, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona el negocio. Tenemos que entender realmente cuando nosotros creamos una acción y la implementamos, cómo va a impactar en ese negocio. Pero todas, no solamente las de hiring, también las de bienestar, también, por ejemplo, esta mañana justo vengo de un evento que hablaba de bienestar y una de las métricas tiene que ser la reducción del absentismo. ¿Cuánto te cuesta el absentismo en una empresa? ¿Cuánto te cuesta que una persona coja una baja pues, por un problema de salud mental o lo que sea y tengas que estar cubriendo o tengas que estar haciendo malabares, que a veces hacemos malabares con el resto de la gente del equipo, ¿no? Cuando tú evitas esto o lo evitas al máximo porque habrá cosas que no estén en nuestra mano, estás generando ahorro y estás generando productividad para la empresa. Todo esto lo tenemos que aprender a traducir, que nos cuesta un montón. Cuando tú generas un ambiente, volvemos al concepto de seguridad psicológica, ¿no? Esto, vale, cuando tú generas este ambiente y la gente es capaz de poder proponer, de trabajar como un equipo de alto rendimiento, de poder retar, de poder crear ideas nuevas, de poder aplicarlas, de poder equivocarse, esto nosotros lo tenemos comprobado. No puedo dar números porque son confidenciales, pero os garantizo que hemos notado el cambio, primero, disminución de la rotación de personal, punto 1, absentismo casi nulo, punto 2, hay más herramientas y más medidas, evidentemente, ¿no? Pero luego también tenemos el ROI de las personas que están en el equipo. ¿Qué headcount tenemos y qué retorno tenemos de todas estas personas? Ha aumentado. Entonces, es que generas, es productividad pura, ¿no? Hay que poner la cabeza ahí y hay que entender en qué números estamos hablando para que nos hagan caso. Sí, elegir exactamente los indicadores que hablan el mismo idioma claro. de negocio. Hay un indicador que le tengo mucha manía, que es el de horas de formación. Yo no lo tengo ¿no? Me parece absurdo. ¿Qué dices? Bueno, dependerá de la empresa también. Claro, habrá algunas que sí, pero o sea, ese tipo de indicadores que hemos estado usando en nuestra área de siempre realmente no hablan de impacto. No. Entonces, si estamos formando es porque queremos hacer algún tipo de traspaso de conocimientos, algún tipo de mejora con esa formación. Entonces, vete a esa medición, ¿no? Claro, el KPI que tendrías ahí que ha mejorado. Claro, el KPI no es cuántas horas has hecho de formación, el KPI es cuando tú has invertido en esa formación, qué retorno has tenido. Exacto. Y cómo ha impactado en el negocio, que esto es que nos cuesta un montón. Aquí es donde más fallamos en los equipos de personas, en cómo presentamos los datos. Tal cual. Bueno, pues hay que ir a los indicadores estrella, ¿no? Esos que realmente nos hablan del impacto que tiene nuestra función. Y mencionabas uno de los primeros temas que queríamos charlar hoy, que tiene que ver con la seguridad psicológica, que está súper de moda ahora. Sí. Por todos lados, ¿no? Entonces, queríamos hacer este podcast para decir, bueno, por favor, Patricia, explícanos bien qué es y qué no es la seguridad psicológica. No es el mundo de Yuppie. Esto me lo han dicho tal cual. No es una comuna hippie. Es una comuna hippie. No es que te dé igual absolutamente todo y le digas que sí a todo el mundo por inercia. Básicamente la seguridad psicológica, bien entendida y bien aplicada, es generar entornos donde la gente pueda fluir, pueda ser ella misma, no tenga miedo a represalias que pueda haber pues, por proponer una idea distinta, por retar a alguien que ha propuesto algo, ha dicho algo, siempre evidentemente desde el respeto y la asertividad, ¿no? Pero tiene que ser un entorno donde la gente se atreva a decir, se atreva a opinar, se atreva a colaborar, se atreva a ir a otras personas de otros equipos y proponer ideas nuevas y estén relajados. Yo siempre digo, es que la clave está, tú estás relajado en el trabajo, es decir, estás tenso por lo que estás diciendo y tienes esa sensación de a ver ahora que me van a soltar o realmente estás tranquilo, estás tranquila diciendo las cosas que te vienen a la cabeza, que tengan sentido evidentemente y relación con el trabajo, ¿no? No nos volvamos locos tampoco, pero lo que nos tiene que permitir es poder tener cualquier tipo de conversación. Y esto implica conversaciones incómodas también. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de generar ese ambiente, te va a ser mucho más sencillo tener una conversación de este tipo con alguien, pues o que no está funcionando bien, o que no está performando, o que está haciendo las cosas de una manera pues que no están alineadas con la estrategia o los valores de la compañía, lo que sea. Pero te va a permitir tener esta conversación. Cuanta menos seguridad psicológica hay, más miedo hay y menos se dicen las cosas. Entonces, es que
es así, o sea, no hay opción, no puede haber una empresa ni ningún entorno. Esto, hablamos de seguridad psicológica en la empresa, pero esto se lleva a la vida personal también, sí, ¿eh? Sí. Es lo mismo. Si tú estás en tu casa y no te atreves a decir nada, pues si te va a pasar algo, y esto por desgracia lo vive gente, no hay un entorno de seguridad psicológica. Y esto tiene que ser así, sí o sí, es que no hay opción. Es la manera en la que la gente puede ser ella misma y puede aportar. Y luego ya entramos en otro melón, que es que las personas que estén ahí, una vez tú ya tienes el entorno generado, sean las adecuadas para ese proyecto, ¿no? Que esto ya es otra historia totalmente diferente. Pero si no lo generas, no sabes tampoco si son las personas adecuadas. Claro, porque no se atreven a salir de la línea en la que se les ha marcado. Claro. Oye, ¿y cómo medimos esto en nuestras organizaciones? Porque entiendo que no es tan fácil como meter un ítem en la encuesta de clima. ¿Tú sientes seguridad psicológica en tu día a día? En realidad sí. Mira, en realidad es muy sencillo. O sea, lo primero es la sensación, evidentemente, porque es algo que se palpa y está ahí, pero sí que hay unas baterías de preguntas que puedes sacar de diferentes autores, o sea, hay un montón distintas. Al final la clave, como siempre, está en buscar las que más encajen en tu organización, porque son diferentes, ¿no? O inventártelas. Yo me las inventé, quiero decir, puedes inventártelas y meterlas dentro de los pulsos, por ejemplo, o hacer encuestas directamente de seguridad psicológica. Pero tienes que complementar la información. O sea, todo esto es lo de siempre, tampoco voy a descubrir nada nuevo. Tú tienes muchas métricas y tienes muchas encuestas, pero no te quitan una conversación real, un one-to-one con las personas del equipo para tener contexto de todo lo que se ha respondido ahí, ¿no? Entonces, nosotros, por darte un ejemplo, tenemos una encuesta trimestral de seguridad psicológica y la gran pregunta que se hace todo el mundo es, claro, pero si no hay seguridad psicológica, ¿cómo van a responder a esto? Te van a decir que sí que hay seguridad psicológica. Exacto. Es cierto, pero para eso tienes que empezar a trabajarla. Te das cuenta de que está funcionando cuando la gente empieza a proponer cosas y te empieza a decir cosas diferentes. Claro, es que es quizá ahí cómo se puede medir también, ¿no? Se me estaba ocurriendo, ¿no? Cuántas lluvias de ideas hacemos en los equipos donde de 5 personas siempre proponen ideas el jefe y el segundo de a bordo y los demás diciendo, claro, sí, son buenísimas. Me apunto esa idea. Tal cual. Pues ahí pero si realmente no lo piensan, no hay seguridad psicológica. Cuando nosotros empezamos a trabajar el proyecto, y de esto hace ya 5 años, es decir, es algo que no es rápido, es de conseguir, es algo lento y que tienes que ir trabajando. Una de las cosas que hicimos paralelamente, que para mí fue clave, fue trabajar coaching con cada una de las personas del equipo directivo, porque para nosotros es el ejemplo a seguir, es decir, tú tienes que hacer que todo esto baje hacia abajo y realmente se lo crean para que puedas implementar según qué tipo de acciones, ¿no? Entonces nosotros con un coach externo, porque lo que está por casa, yo podría haberles hecho coach, pero ya se sabe que la confianza da asco, así que buscamos uno fuera, que fue maravilloso durante la temporada que estuvo ahí, y esta persona lo que fue trabajando fue paralelamente para romper estos esquemas, estas ideas pues, que tenían preconcebidas que no estaban funcionando bien, el pensar, por ejemplo, que cuando lideras no te puedes mostrar vulnerable porque pierdes autoridad, este tipo de cosas que tenemos ahí tan arraigadas, ¿no? de liderazgo, que no son reales, lo fueron en su momento, pero en su momento funcionaba el miedo, ahora ya no funciona. Claro. Entonces, como todo ha cambiado, también hay que cambiar el estilo de liderazgo y realmente pues nos funcionó súper bien. Y luego lo que hicimos fue mezclar a todas las personas de comité de dirección y liderazgo con las personas del equipo cuando trabajábamos el proyecto. Y te digo que al principio la gente no decía nada, ¿eh? Era como, ostras, que tengo al CEO en la sesión, ¿qué hago con el CEO en la sesión? Pero también fue responsabilidad del CEO, en este caso, el abrirse, el compartir algunas cosas que también le costó porque venía de otra mentalidad de liderazgo. Claro, de no poder mostrar ningún tipo de invulnerabilidad. Claro. De vulnerabilidad. Pero vamos, luego se dio cuenta de que no pasaba nada y le pillas el gustillo porque cuando te relajas estás mucho mejor. Es que también te digo que yo creo que los CEOs lo agradecen. Claro, también lo agradecen. Bajarse de esa nube en la que les hemos subido, ¿no? Es que, jolín. Y poder... No sé, yo siempre lo pienso, digo, la soledad del CEO, ¿no? Es muy Todos duro. comiendo juntos en el comedor y el CEO ahí con su bandejita en su despacho porque nadie quiere comer con él o porque cuando baja se da cuenta de que todos están diciéndole que sí a todo. Claro, no estábamos en ese punto. Por suerte tenemos un CEO majo y come con todo el mundo. Muy bien. Sí. Todos los CEOs, por favor, bajar a comer con vuestros equipos. Comer con todo el mundo, por favor. Pero sí que es verdad que venía con ideas preconcebidas de estilos de liderazgo, de cómo gestionar equipos.
pero le pasa a un montón de gente, no solo al nuestro. El nuestro ha mejorado muchísimo y vamos, y le mando un besito que nos queremos Hola, mucho. Teo. Pero es algo que hay que trabajar un montón, porque son las personas, o somos las personas que tenemos que dar ejemplo y tienen que estar ahí para que el resto de gente se pueda relajar. Y esto es así. Si no lo consigues, no funciona ninguna de las acciones que lleves a cabo. Y hace falta mucha paciencia, porque esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta. Esto no es de una sesión a otra. No, esto luego. Es una, otra. Un día a lo mejor alguien levanta la mano, otro día a lo mejor el CEO o me lo invento, el director de marketing o la directora de ventas o dice algo y la gente se queda, ¡oh! Ha dicho... Requiere de continuidad, mucha continuidad. Pero qué importante implicarles, ¿no? A los mandos intermedios, a los directivos. Porque al final no sirve de nada decir que en nuestra compañía tenemos seguridad psicológica si luego van a su día a día, le plantan, cometen un error, ¿no? Ya no solo sugerir ideas, sino cometen un error y les cae la del pulpo. Sí. ¿No? Tenemos que pensar que también están cambiando las generaciones que llegan a los puestos de trabajo. Quiero decir, antiguamente, parece que haga mogollón de años, pero yo he vivido el hecho de estar sentado en un sitio y que te dijeran lo que tienes que hacer y que tú no pudieras decir absolutamente nada, aunque por dentro estuvieras pensando, no tiene sentido lo que me acaban de pedir. Esto lo hemos vivido. Esto la gente joven no lo tolera ya. No lo toleran. ¿Por qué? Porque no han crecido con esto en casa. No han crecido con esta autoridad en casa. El modelo de familias ha cambiado y, bueno, yo soy madre, tú creo que eres madre también. Cuando tomamos decisiones en casa, no lo hacemos como lo hacían nuestros padres con nosotros. Les hacemos participar en la toma de decisiones. Créeme, a veces me gustaría. Ya, yo también. A veces digo... Cortar. De la crianza con apego... Pero estamos ayudando a que crezcan con esa seguridad, con esa capacidad de tomar decisiones, de analizar, de opinar, ¿no? O sea, me hubiera encantado poder hacer eso. Sí, pero ya no vale lo de porque lo digo yo y punto. Ahí está. Entonces, ahí está. Nuestros hijos cuando vayan al trabajo ya no les va a servir el que su jefe les diga porque lo digo yo y punto. Y te dirá, ¿pero por qué? Claro. Ostras, ¿y qué le respondes a eso? Si a lo mejor no tienes ningún motivo. ¿No? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Ahí tienes una falta de alineamiento brutal del estilo de liderazgo que funcionaba antes con las personas que se están incorporando al mercado de trabajo. Claro. Oye, ¿cuál es el error más común que se comete en las organizaciones que empiezan con toda la buena fe y buena voluntad del mundo, ¿no? A empezar a trabajar este concepto de seguridad psicológica? ¿En qué se equivocan al empezar a implementarlo? Uno de los principales problemas que hay es no entender bien el concepto y acabar diciendo que sí a todo. Ya. Esto es un problemón, porque cuando realmente no lo hemos trabajado bien y no conocemos bien el trasfondo de todo lo que hay detrás de la seguridad psicológica, pecamos, y esto es algo que es del ser humano, como queremos evitar conversaciones incómodas y no queremos dañar y no queremos, una de dos, o lo metemos debajo de la alfombra y nadie tiene esa conversación jamás, que esto pasa un montón de veces, o la tenemos pero decimos que sí, aunque pensemos que no. Y esto es un problema, porque eso no es seguridad psicológica. Seguridad psicológica es poder tener la conversación, poder tener un debate, poder opinar y salir de allí con algo que realmente beneficie a ambas partes. O no, o tomar decisiones difíciles, que a veces hay que tomarlas también, ¿no? Pero tienes que tener muy claro que también tienes que poner límites. De forma superhumanista, de forma respetuosa, de forma asertiva, pero tienes que ser capaz de poner límites y decir que no a algunas cosas. Y este es el error más grande que cometemos cuando empezamos con los proyectos de seguridad psicológica. Claro, ahí entroncamos o nos juntamos con el siguiente concepto que queríamos también charlar, que tenía que ver con el feedback, ¿no? O sea, esas conversaciones incómodas tenemos que enseñar a las personas a tenerlas, porque nadie nace sabiendo, ¿no? No, se entrenan. O sea, al final es un concepto de conversación que se tiene que entrenar. Hay gente que tiene más habilidad y hay gente que tiene menos, pero todo el mundo puede tenerlas. El tema es ser valiente para tenerla, o sea, ser valiente para dar el primer paso, de decir, vale, lo agendo y la voy a tener. Y luego, sobre todo, pues tener una estructura real de cómo poder tener estas conversaciones, ¿no? Lo típico. Prepararlas. Claro, es que hay que prepararlas. Esto es una cosa que hablo siempre con todo el mundo. Tú no puedes llegar a una conversación que sabes que va a ser incómoda a pecho descubierto. No puedes. Va a ir mal. Es que va a ir mal. O sea, en un 99,9% de las veces te va a ir mal. Tienes que preparártela súper bien, tienes que tener clarísimo qué quieres sacar de esa reunión, el objetivo que tú tienes en esa reunión. Tienes que tener
mentalmente o por escrito, me da igual, a veces te cuesta y lo tienes que llevar escrito y no pasa nada, ¿eh? Y al principio lo puedes hacer, un guión de lo que quieres hablar con esa persona. Tienes que intentar llevarlo, hay un montón de metodologías de feedback, pero al final todo se reduce en no hacerlo personal, es decir, no ataques a la persona que tienes delante. Explícale lo que ha pasado, hechos concretos y cuál es el impacto o qué ha ocasionado el que haya pasado esto, pero no ataques a la persona. Cuando atacas a la persona se pone a la defensiva y ya hemos terminado la conversación. Y de ahí no vas a sacar nada. Es que no vas a sacar nada. Entonces hay que hacer un ejercicio de autorregulación emocional muy, muy heavy, porque a veces tenemos conversaciones sabiendo que ha pasado algo grave o sabiendo que a lo mejor la otra persona no tiene razón y tú estás intentando explicarle el impacto que ha tenido, que luego ya es una cuestión de la visión que tiene cada uno de la situación, ¿no? Y te estás mordiendo la lengua porque dirías cosas diferentes, pero tienes que ser capaz de regularte. Y ahí hay una parte de autoconocimiento muy bestia que tampoco lo trabajamos. Y es la parte de regulación emocional. Y esto cuando lideras equipos es básico. Y no lo hacemos. Estar entendiendo tus propias emociones, tus propias palancas que te hacen saltar 100%. Para poder gestionar 100%. A otros. Y partimos de la base de que en muchas organizaciones, desgraciadamente, todavía continuamos con ese modelo de hacer la evaluación una vez al año, ¿no? Que digo yo, ¿qué sentido tiene, ¿no? Decirle a alguien en diciembre algo que hizo mal en marzo. Ninguno. O sea, yo creo que esa persona ni se acuerda ahí. Ya. Claro, o sea, entonces, ¿cómo le damos esa vuelta de tuerca, ¿no? Para que realmente el feedback sirva para construir? Tiene que ser continuo. Tiene que ser continuo. Las evaluaciones anuales o semestrales no funcionan. Esto está comprobadísimo, no lo digo yo, lo dice todo el mundo que hace las evaluaciones y luego no tiene un feedback continuo. Si tú las haces de una manera determinada y luego entre medias tienes feedback continuo, oye, pues te lo compro porque cada uno tiene la metodología que quiera, ¿no? Pero si únicamente vas a hacer una evaluación a mitad de año y a final de año o a final de año o a principio de año, me da igual, esto no te va a servir para nada. La gente lo va a ver como un trámite innecesario, va a haber una ansiedad tremenda por lo que salga ahí, porque normalmente se utilizan malos resultados, no es que tengas conversaciones después muy, muy seguras psicológicamente, sino que normalmente se utilizan bastante mal. Y además se le dedica mucho tiempo, entonces creo que tienen que tener utilidad real y tienen que ser conversaciones que se distribuyan a lo largo del año. Nosotros hace 2 años nos las cargamos, vimos que no funcionaban, pero también es verdad que estábamos trabajando el proyecto de seguridad psicológica y llegamos al punto en el que nos las pudimos cargar. Porque una de las partes más importantes de poder tener feedback continuo es que sea real. Si tú no tienes esa base de seguridad para poder hablar de cualquier cosa, el feedback va a ser otro trámite. No va a servir absolutamente para nada, ¿no? Entonces, cuando ya vimos que después de haber implementado diferentes acciones aisladas, había llegado el momento en el que ya todo el mundo podía opinar, podía hablar, no había miedo y más o menos fluía todo, sin ser un 10, ya nos atrevimos a quitar la evaluación y a implementar un sistema de diferentes acciones durante el año que nos permiten tener métricas en todo momento y conversaciones con todo el mundo. Pero necesitas esa base de seguridad psicológica. Claro. Y cambiar un poco el para qué de ese feedback. El objetivo, ese claro. Feedback no es para castigar, o ni para sueldo, premiar. claro. O te subo el sueldo o te despido. Ni para castigar, ni para premiar. Es para construir y para mejorar, para crecer. Exacto. ¿no? Son conversaciones para tu desarrollo, para... Tienen que ser así. Tenemos que aprender a desvincular tanto el proceso de revisiones salariales como los procesos de desvinculación de las evaluaciones de desempeño. Claro que es fácil. Quiero decir, tú imagínate, no tengo que dar explicaciones. Hago una evaluación y sale súper mala nota, pues mira, es que no tienes ni que tener la conversación. Es que has sacado tan mala nota que no me queda otra. ¡Pum! Te acabas de sacar de encima una conversación incómoda, pero no es la realidad. ¿Qué ha pasado con esta persona? Porque para llegar a ese punto habrá pasado algo. Llevará un tiempo a lo mejor que no está bien o que no funciona bien, a lo mejor no tiene las herramientas adecuadas, a lo mejor no ha tenido el apoyo necesario, no lo sé. O sea, pueden ser 1000 cosas, ¿no? Requiere de conversaciones previas, no podemos hacer así. Entonces, para mí lo ideal, y esto es una opinión muy personal, pero para mí lo ideal es feedback continuo, acciones durante todo el año. Y ojo que yo meto acciones de 9box, autoevaluaciones, es decir, todos los conceptos que aparecen dentro de la evaluación de desempeño, en vez de hacerlo todo de golpe una vez al año, lo que hacemos es repartirlos durante el año y tener conversaciones cada trimestre, ¿no? O cada X tiempo. Entonces, para mí lo importante es eso y que la gente entienda que puede haber una revisión salarial en cualquier momento del año.
en cualquier momento, en función de tu aportación. Para nosotros es meritorio, evidentemente, tiene que estar muy bien definido, y ahora que nos viene también toda la parte de... Sí, eso claro. Decir, nos va a ayudar. Esperemos. Si lo hacemos bien, sí. Si no, va a ser la nueva normativa, ¿no? O sea, yo estoy esperando a ver las franjas salariales que se ponen en las ofertas porque me parece que va a ser un drama, pero... Bueno, va a ser pero deberíamos aprovecharlo de para... 10.000 a 100.000, muy bien, me has dado un montón de información. Deberíamos aprovecharlo como un punto de autoevaluación de nuestro sistema retributivo. Tendríamos que aprovecharlo, porque esto nos ayudará muchísimo a esa transparencia de decir, oye, pues mis bandas están hechas de esta forma, por esto. Me ha pedido una subida salarial, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No, ¿cómo lo vemos? Punto 1. Que de recursos humanos no es el que decide si se suben los salarios. Tú estás con él en tu día a día. Asesoras, claro. Pero no decides, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues mira, esto es lo que tenemos para definirlo. Estos son los puntos que evaluamos. Esto es la aportación de esta persona con una serie de datos que cada empresa tenga, que será distinto. Me sale aquí. No podemos subir. O sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si está justificado también es mucho más fácil luego pedir el aumento o no. Y además, si no podemos hacer la subida porque no llega a un estándar mínimo y esto se va repitiendo con el tiempo, a lo mejor lo que tenemos que hacer es tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprovechar bien para hacer las cosas bien. Totalmente. De hecho, bueno, a todo el que le interese el tema apasionante de la normativa... Transparencia salarial. De transparencia salarial, tenemos un podcast con Estela Martín. Justo. Que subimos hace poquito y estuvimos charlando Estela. sobre ello, así que, ¿dónde está la cámara? Ahí. Poneros ese podcast porque quedó también súper interesante. Estamos hablando todo el rato como de feedback, pero como en una dirección, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo entrenamos, cómo preparamos a nuestra organización para hacer un feedback bidireccional, ¿no? Que cualquier colaborador pueda tener seguridad psicológica, claro, pueda tener el lugar para comentarle también a su jefe, ¿no? A la persona a la que reporta, ¿cómo puede esa persona mejorar? Claro, al principio hay que forzarlo. Porque no solemos pedir feedback y esto es algo que nos pasa a todos. Sí, a mí me encanta que me den feedback, pero nunca pides feedback y cuando te lo dan, además te lo tomas a nivel personal, depende cómo te lo den también, evidentemente, ¿no? Y normalmente no nos gusta escuchar según qué tipo de feedback y lo evitamos al máximo. Entonces, lo que hay que hacer es forzar momentos durante el año, ya sea en one-to-ones, ya sea en momentos de evaluación, ya sea en autoevaluaciones, en los que la gente tenga que mirarse un poquito al espejo y pueda recibir feedback de otra forma. Y al principio duele mucho, pero luego te acostumbras. Cuando lo haces más a menudo te acostumbras. Entonces, cuando tú te acostumbras, y esto va relacionado con la seguridad psicológica, yo soy muy pesada con la seguridad psicológica, pero es que si te fijas... No, es que nos encanta ese tema, por eso estamos aquí. Es así. Cuando tú ya tienes todo esto como base y la gente va viendo que, por ejemplo, lo típico, es que me han puesto un one-to-one desde recursos humanos. Me van a echar. Eso te iba a decir. Me van a echar. A nosotros nos han hecho memes de todo tipo, ¿eh? Los tengo. Los recursos inhumanos. Cuando tú ya has sido capaz de generar toda esta cadena, ¿no? De seguridad psicológica, feedback continuo, etcétera, ya no pasa nada si les llamas. Porque saben que vas a tener una conversación con ellos, que puede pasar cualquier cosa, evidentemente puede haber algún despido, pero es tan puntual comparado con todo lo que haces durante el año que se distorsiona totalmente. Ya no es me llaman solo para echarme, es, ostras, pues tengo el one-to-one con la gente de People, qué guay. O no, a lo mejor les da palo hacerlo, pero saben que lo tienen que hacer y saben que va a ser bueno porque de lo que salga ahí, luego lo vamos a trasladar para mejorar. Van a pasar cosas, pero no todas en un despido. Claro, van jolín, a pasar es cosas que no para solo tu desarrollo. No solo despedimos, de verdad. Somos los que pagamos y despedimos, ya está, olvídate. Y es importante. Y entonces nosotros, por ejemplo, por dar ideas, no hemos inventado la rueda tampoco, pero nosotros lo que hacemos es 2 veces al año, que este año lo hemos cambiado porque pedimos feedback a todo el equipo sobre las acciones del año pasado y hemos hecho mejoras y cambios, ¿no? Pero lo que hacemos es, somos 2 personas en People, mi compañero se sienta con todo el equipo y yo me siento con todas las personas que lideran equipo y todas las personas más senior que están en producto o que son perfiles más key para la empresa, ¿no? Pero nos sentamos siempre, o sea, ya saben que les vamos a agendar en enero una reunión a lo mejor para junio o julio, que luego se puede mover evidentemente, pero en enero lo agendamos ya para todo el año, ¿no?
Entonces, y en cualquier momento podemos agendar otra, que no pasa nada, no es porque les vayamos a despedir, sino pues a lo mejor hemos visto alguna métrica que se ha desviado y hablamos con todo el departamento, o a lo mejor nos ha llegado algo y queremos hablar con esa persona para corroborar alguna información. Cuando tú te conviertes en alguien cercano y realmente la gente no tiene miedo de hablar contigo, es que el prisma cambia totalmente. Cambia totalmente. Y esto es lo que deberíamos conseguir en todos los equipos de People. Estar ahí para ayudar, ese business partner, ¿no? Es que el objetivo al final es que la empresa crezca. Estar cerca del negocio, pero para ayudarles en lo que nos interesa a todos, ¿no? Claro. Que la empresa crezca, que la empresa le vaya bien y que no tiremos por tierra, para que vaya bien, no tiremos por tierra la seguridad psicológica y el bienestar de nuestros colaboradores. Claro. Para eso estamos ahí también un poco para mediar. Es complicado porque normalmente la visión que hay de esto y del liderazgo humanista es como que todo suena muy bonito, pero luego esto, ¿qué pasa aquí, no? ¿Dónde está mi money, no? Exacto. Que es la realidad empresarial y obviamente, ¿no? Al final tiene que haber ahí un resultado, pero es que impacta directamente en el resultado. Si tú tienes al equipo adecuado, está bien capacitado, se siente seguro para trabajar, tienes innovación, tienes colaboración, tienes performance, esto solo se traduce en resultados. Es que no hay otra, son resultados y los resultados son económicos. Cuanto mejor está tu gente, y esto no es nada que me haya inventado yo, esto es así, cuanto mejor está tu gente trabajando, más resultados económicos tienes. ¿Te interesa o no te interesa? Es que es muy fácil. Sí, que no lo hacemos porque de repente nos hayamos vuelto hippies en recursos humanos, ¿no? Y digamos, no, porque los empleados, no, es que al final es así. Sabemos que impacta en resultados y esa es nuestra labor desde nuestra área. Claro. Ver cómo podemos ayudar a hacer crecer la empresa desde la gestión de las personas. Había un tercer tema que queríamos tratar hoy contigo, Patricia, que tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Pues desde la pandemia, que la mencionabas antes, ¿no? Pues una de las cosas que fue un boom, ¿no? Fue el que las empresas empezaran a hablar de trabajo flexible, ¿no? Pero muchas se quedaron con puedes trabajar desde casa. Eso es la flexibilidad. Bueno, puedo trabajar desde casa, pero si me estás monitorizando, geolocalizando y controlando absolutamente todo lo que hago y poniéndome 7 reuniones obligatorias en el día de 9 a 6, pues es difícil que esa flexibilidad sea más allá que simplemente geográfica y donde yo te haya dicho que estoy, porque no vaya a ser que me vaya a otro lado y con la geolocalización me pilles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que realmente podamos hablar de un modelo de trabajo flexible que realmente funcione, ¿no? Este tema es súper complejo por la parte del compliance laboral. Y esto lo tenemos que tener muy claro, por lo menos en España. Porque tú no puedes coger el ordenador y te puedes ir a trabajar donde te dé la gana sin avisar a la empresa. Claro, porque, hola amigos, prevención de riesgos laborales. Básicamente, ¿no? Claro. Que está mal entendido también, ¿no? Y parece que cuando le pides a alguien que cuando va a teletrabajar en otro sitio le pides la dirección y demás, la dirección más o menos donde va a estar, pues por un tema de certificado de desplazamiento, parece que seas un policía. Y no es algo que nosotros lo hagamos por gusto, es un tema de compliance laboral. Su seguridad también. Más allá de lo que es el compliance y que lo tengamos todo cubierto y la gente entienda bien cuáles son las reglas del juego, ¿no? Porque al final es un tema básico de legislación, para mí la clave está en la confianza. Si tú confías en la persona que está trabajando contigo, no le vas a hacer ese micromanagement, no le vas a monitorizar, te va a dar igual si a lo mejor sale un momento a recoger al niño al cole y vuelve, te va a dar igual si está haciendo ejercicio de 8 a 9 porque luego sabes que se va a conectar y va a hacer tu trabajo, va a fichar el horario que quiera, que también vendrá el tema de fichaje, o no lo sé. Entonces, claro, tampoco nos lo ponen fácil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una empresa tecnológica, tenemos un modelo híbrido, solo vamos un día a la oficina y el resto teletrabajamos. Y tenemos mucho equipo fuera de oficina que está teletrabajando al 100%. ¿Cómo gestionas esto? Con un registro horario como el que quieren implementar. Es súper difícil, porque entonces parece que no quieras gestionar esa flexibilidad, cuando realmente lo que estás es atrapado en una ley que entiendo que hay sitios donde tiene que estar, pero hay sitios donde no tiene sentido. No, claro. Se tiene que flexibilizar también. Exacto. Pero bueno, ya llegaremos a eso, no sé cómo terminará. Pero para mí la base, evidentemente, es la confianza en las personas que tienes en el equipo, que también viene derivada, evidentemente, de esa seguridad psicológica, de que alguien sea capaz de decirte, me tengo que ir un momento porque mi abuela se ha caído y se ha hecho daño, que no que se vaya y no te diga nada porque le da miedo decirte que tiene que salir un momento.
me lo he inventado, es una situación muy así, ¿no? Pero esto pasa, ¿no? Y creo que la clave está en esa confianza que no solo es nuestra hacia la gente del equipo, sino también al revés. Y luego, evidentemente, tener bien definidos los objetivos y los KPIs para poder saber si estamos cumpliendo con nuestro objetivo laboral, ¿no? Con nuestra misión en el puesto de trabajo que estamos haciendo. Entonces, esto tiene que estar ahí. Y muchas veces el problema es que no sabemos liderar a distancia, ni sabemos liderar en esa flexibilidad. Ahí te iba a preguntar que en realidad, como hablábamos antes, ¿no? De la seguridad psicológica y del feedback, que hay que entrenar, hay que enseñar, ¿no? A los mandos intermedios. En este caso pasa un poco igual, ¿no? Sí. Al final estamos lanzando, me acuerdo con la pandemia, ¿no? Que claro, todos a casa y muchos managers no tenían ni idea de cómo liderar, porque su manera de liderar era sentarse al lado de su equipo, en el buen sentido, ¿eh? No te digo de micromanagement, ver qué estaban haciendo, ayudarle. Sino sentarse a su lado, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y qué estás haciendo tú? Y venga, vamos a tomarnos un café. Y de repente se encontraban en casa, ¿y qué pasaba? Que se dedicaban a hacer convocatorias de reuniones. Yo he llegado a ver empresas en las que, no, a las 9 de la mañana os llamo y trabajamos en videollamada, porque así nos sentimos como más cómodos, más en piña, porque lo que quiere es reproducir lo que ocurría en la oficina, que levantaba la mirada y les veía a todos, y bueno, si les veía trabajar, pues estaban trabajando, ¿no? Que sabemos que no es así, pero... Claro, entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para que también mostremos otra manera de liderar que acompañe mucho más a esta flexibilidad? Bueno, pues volvemos otra vez a lo que te estaba diciendo. Ha cambiado el formato, ha cambiado la ubicación, ha cambiado y tiene que cambiar el estilo de liderazgo, 100%. Tenemos que ser capaces, primero, de confiar en lo que hace el equipo. Muchas veces el micromanagement también viene del miedo la propia líder, por inseguridades propias o porque no controla el trabajo, o por miedo a si me lo quitan. Mi función era que los demás trabajaran. Si ahora no los puedo controlar, claro, ¿qué hago? Entonces hay que trabajar también esta parte, ¿no? De los miedos de las personas que lideran, que hay muchos, aunque nos pensemos que no y no compartamos esta vulnerabilidad. Las personas que lideran tienen muchos miedos y sobre todo, lo que te decía antes, hay que definir bien qué esperamos de esas personas, cuáles son las expectativas de la compañía, co-crear también pues, las funciones del puesto que seguramente hayan cambiado en físico y en remoto, aunque la base sea la misma. Saber cómo lo estamos midiendo, hay que medir todo, sin obsesionarnos, pero hay que medir. Pero tenemos que tener claro qué medimos y la persona tiene que tener claro qué le están midiendo. Y normalmente, si lo hacemos bien y tenemos una cultura sana, no estamos midiendo horas, no estamos midiendo el tiempo que estás sentado, ni estamos midiendo el tiempo que estás conectado. Estamos midiendo los resultados que salen de tu trabajo, ¿no? Y si eso lo tenemos claro, el resto ya sale solo. Hay una falsa creencia que dice, y es cierto que los humanos necesitamos contacto, y necesitamos estar juntos de vez en cuando porque es el taraná del ser humano. Seres sociales. Es así. Pero un modelo híbrido te permite ambas cosas. Para mí es el ideal. Y hay mucha gente que estamos entrevistando ahora que quiere volver a un modelo híbrido después de un modelo de teletrabajo durante X años porque se siente muy sola. Y esto lo estamos viviendo, ¿eh? Y habrá quien no, evidentemente, y esté bien. Pero mucha gente está volviendo a querer un modelo híbrido. No nos volvamos locos con 1 o 2 días en la oficina, no más. Nos piden más. 4-1, pero 4-1, pero... 4 días. Pero al revés de lo que está pasando. Efectivamente, no quiero estar 4 días en la oficina. Exacto, gracias. Exacto. Claro, imaginaros, después de 6 años de la pandemia, con toda tu logística montada, toda tu vida montada en un remoto, pues ahora de golpe que te hagan ir a la oficina, ¿no? Ahí hay una pérdida de talento bestial. Pero básicamente se trata de eso, de poder explicar bien, que la gente entienda bien cómo lo tiene que hacer y lo que está mal entendido es que realmente no hay conexión cuando estás en remoto, cuando es algo que generas tú y da igual si estás en remoto o estás en presencial, se genera conexión. Nosotros hemos estado un montón de tiempo sin vernos con gente, pero conectamos a través de chats, conversaciones, videollamadas, con cámara, que esto es otro melón. Y al final acabas conectando y luego los ves en la oficina y como si te hubieras visto ayer, de verdad. Es viable, si se hace bien es viable. Tal cual, mira, yo llevo 5 años trabajando con una compañía donde la mayoría de mis compañeros están en otro país. Y es increíble, hace poquito he ido, es increíble cómo te abrazas a ellos, cómo te das cuenta de que sí se pueden crear vínculos personales y tanto en la distancia. Sí 100%, se puede. 100%.
estamos hablando, ¿no?, de esa manera que tenemos de buscar la forma de flexibilizar y qué papel juega la tecnología en todo esto, porque ya no es solo dar herramientas de chats, de videollamadas, ¿no?, sino cómo los softwares o las herramientas de gestión de recursos humanos como OpenHR se tienen que adaptar. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues con las métricas. O sea, todo esto que comentábamos antes, ¿no? Por una parte, toda la parte de medición de clima, evaluaciones, encuestas, todo lo que le queramos meter por un lado, y por otro, evidentemente, medición de productividad con KPIs, objetivos de desarrollo, objetivos a lo mejor de formación, no horas de formación, objetivos de formación. Todo esto lo metemos en las herramientas y, jolín, a mí, por ejemplo, me salvan la vida, la que sea, pero básicamente que te puedas sacar un informe, que puedas tener los datos en tiempo real, que puedas analizar dónde están pasando las cosas. Yo, por ejemplo, cuando entro y analizo, porque además soy una obsesa de los datos, y veo que se ha movido un puntito que no tengo ni idea de quién es, ¿no?, porque evidentemente es anónimo, intento investigar los equipos, en qué mood están, si ha pasado algo, y al final acabas sacando, ¿no?, lo que ha pasado por ahí. Pero esto, si no tuviéramos esa tecnología, a mí me costaría un montón de tiempo más, un montón de conversaciones más, aunque las tengamos, ¿no? Medición, toda la parte de medición la puedes aterrizar de una manera súper concreta. Ahora mismo yo no podría vivir sin herramientas de recursos humanos, y reconozco que empezamos con un Excel como todo el mundo, ¿eh? Porque esto es un típico, ¿no? El Excel y demás. Incluso hablando de hiring también, el ATS pues te ayuda muchísimo a organizar información, ¿no? Aquí otro melón que te lanzo es el toque humano en el hiring todavía, ¿no? Teniendo los ATS que hay que trabajárselo un poquito más, porque a veces somos demasiado fríos y automatizamos demasiado. Pero creo que tiene que ir por ahí, con la medición, para poder tener datos, para poder implementar acciones. Si no tienes datos no puedes implementar absolutamente nada. Pues mira, ahí están de suerte nuestros clientes de OpenHR, que tenemos una funcionalidad concreta, un programa concreto, donde nos traemos todas las métricas, que se llama People Analytics, no hemos sido muy originales con el nombre, donde tienen ahí todos los dashboards preparados y se puede customizar, por cierto. Ya cierro cuña publicitaria. Bueno, ¿y cuáles son esas señales de alarma que podríamos tener en cuenta en nuestras organizaciones para saber, ostras, tengo que empezar a trabajar estos temas, ¿no? Uh-huh. Se me está yendo, ¿no? Me creo una empresa súper flexible en el papel, pero estoy viendo que no y que tengo que trabajar en serio este tema. Pues no es tan complicado, hay dos. ¿Cuánta gente se te va y cuánta gente no quiere venir? Esa rotación, ¿no? Rotación voluntaria, evidentemente. Y la tasa de conversión. Y la tasa de conversión de cuando te pones a hacer procesos de selección, que todo se sabe en este mundo, y más con la tecnología, Glassdoor, etc. Y la gente no quiere venir a tu empresa porque sabe que hay cosas que no encajan con lo que están buscando. Entonces ahí tienes los dos datos clave de que no estás haciendo las cosas bien. Pues sí, la verdad que no vería yo otra manera, si no. Tenemos que mirar lo que se ven desde fuera, ¿no? Lo que ven desde fuera los candidatos y que hace que no quieran venir con nosotros, ¿no? Estaba pensando incluso en la tasa de aceptación de la oferta. Exacto. Se han apuntado a la oferta, les está interesando, avanzan todo el proceso, y justo cuando ya están pensando si toman la decisión o no, preguntan por esa empresa concreta, investiga, y ahí de repente te das cuenta de que, cuando lanzó la oferta a los candidatos finalistas, está bajando el ratio de aceptación. Claro, amigo, es ahí donde preguntan y es ahí donde y a raíz de eso te voy a añadir otra, que es la energía con la que te aceptan la oferta. Porque no es lo mismo una persona que te dice, ok, acepto, que otra que te dice, ostras, qué ilusión, tenía unas ganas tremendas de venir a trabajar a esta empresa. Sí. Ahí también entroncamos, ¿no? con el ojo cuando a veces nos pasamos de mundos de Yuppie en selección, ¿no? Y contamos cosas que no hay. No sé, una empresa que es Disneylandia y luego llega y, bueno, pues es una feria de pueblo, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas, ¿no? O sea, el employer branding está muy bien, hay que trabajarlo, evidentemente, por eso estoy aquí también, pero tenemos que ser muy honestos con lo que estamos ofreciendo. Y seguro que hay cosas que en otras empresas son
son mejores, pero seguro que tienes cosas que son mejores que otras empresas. Entonces, lo que tienes que hacer es poner en valor lo que estás haciendo bien, que seguro, y ahora voy a mirar la cámara porque esto es importante, seguro que estáis haciendo muchas cosas bien, que esto somos muy exigentes. Sí, es verdad, y nos que olvidamos nos ponemos un siempre en montón. lo malo, en todo lo que hacemos mal. Hay que destacar lo que hacemos bien. Y luego, si lo hacemos así y de verdad somos honestos, atraeremos el talento adecuado. Porque si mentimos nos va a venir todo tipo de talento. Y el que está alineado, el que no está alineado, cualquier persona. Cuando tú eres honesto y eres capaz de trasladar tu propuesta de valor, te viene la gente que encaja con eso, con lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Y con lo que te puede ofrecer esa persona. Entonces, todo eso al final hace que se coloque en las piececitas del puzzle. Claro. Es mucho más sencillo ser honesto. Oye, y para cerrar, Patricia, ¿qué le diríamos a esos CEOs, no al tuyo, que es maravilloso? El mío es el mejor. Sube el sueldo, CEO. Bueno, no tu CEO, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esos CEOs que nos dirían, o nos pueden decir, sí, bueno, todo esto está fenomenal, de la seguridad psicológica, de la flexibilidad, Qué guay. Fenomenal, todo esto, pero yo lo que quiero, como decías tú, ¿no? Es money como en resultados, ¿no? Quiero ganar más dinero. No somos una ONG, ¿no? Esa frase. Esta frase es maravillosa. Ya lo sabemos. Cuando nos decís eso, ya lo sabemos. Anda, no lo éramos. Pues fíjate, llevo 5 años aquí y pensaba que sí. Somos conscientes. Entonces, ¿qué hacemos con esos CEOs? ¿Algún tip para convencerles? Bueno, tendríamos que ofrecerles datos de lo que se puede conseguir en el proyecto concreto donde tenemos que intervenir, ¿no? Pero hay datos suficientes, hay data suficiente ya, por fin, para poder demostrar que fomentar espacios de seguridad psicológica repercute directamente en la productividad y en el aumento de ingresos para la compañía. Quiero decir que si rascamos un poquito, y hoy en día la IA funciona súper bien para este tipo de cosas, de buscar información y demás, no para que nos hagan el resto, pero podemos preparar un informe chulo para presentar y presentar acciones concretas de cosas que podamos hacer en la empresa para que la gente trabaje más, pero mejor, ¿no? Y se sienta mejor, tenga un sentimiento de pertenencia más alto, que esto lo hemos perdido mucho, el sentimiento de pertenencia, que se sientan también owners de los proyectos que están haciendo, que esto también lo hemos perdido mucho, y que la gente siga teniendo, y ahora meto yo la palabra del año de TAPEX, que es la curiosidad, que la gente siga teniendo curiosidad por hacer cosas nuevas, pero si tú no permites un espacio para ser curiosos, no lo van a ser jamás. Aquí viene otro melón, lo que tú quieres versus lo que estás permitiendo. Sí, porque se nos llena la boca de, no, queremos una empresa proactiva, innovadora. Pero le estás ¿Cuánto dejando espacio dejas a la innovación? Claro, le estás dejando que les estás dejando que se equivoquen, les estás dejando proponer ideas nuevas, ¿no? Exacto. Porque si aquí seguimos es que siempre se ha hecho así, pues poca innovación vas a tener. Otra frase mítica de estas. Vamos a sacar aquí un libro de frases típicas de CEOs. míticas. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, Patricia, por tu manera de charlar de esta manera tan sincera, tan abierta, tan cercana, que yo creo que nos ha ayudado a todos a entender de verdad ese concepto de seguridad psicológica, ¿no? Bajarlo a tierra. Y la verdad, que no tenemos excusas, gente de HR y señores CEOs, ¿no? Porque y señoras. Y señoras CEOs. Que cada vez hay más, por suerte. Efectivamente, porque hemos visto que no es algo voladísimo, ¿no? Son cosas que se pueden aterrizar, que podemos poner en marcha diferentes medidas que no son tan complejas para empezar a hacerlo, que tenemos que medirlo y que al final esto impacta en los resultados de la compañía. Así que nada más, os invito a todos a seguir escuchándonos en los diferentes capítulos de nuestro podcast, a seguirnos en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en todas las que consideréis que tenemos que estar, escribirnos si no estamos y estaremos. Y recordaros que acabamos de lanzar hace nada una guía. Justo hablabas antes de Ninebox, ¿no? Mm-hmm. Una guía para, un plan de acción, ¿vale? Fenomenal. Ya tengo a la gente mapeada, ¿no? En mi Ninebox y ahora, ¿qué hago con ellos? ¿No? ¿Qué hago con la gente del cuadrante 1, del cuadrante 9? ¿Qué hacemos? Bueno, pues hemos lanzado una guía, podéis bichear en nuestra web y descargarosla, que nos encantará poder ayudaros. Mil gracias, Patricia. A vosotros. Y a todos los demás, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.